Vidas que Educan, un escenario en el que ustedes nos acompañan para descubrir la manera en que Dios conduce a sus hijos, para que se encuentren con la misión de sus vidas. Es realmente muy edificante y muy enriquecedor ver la forma en que Dios nos conduce. Para esta vez tengo un invitado muy especial. Ha venido de muy lejos y lo importante será descubrir la manera en que cuando llegó a la disyuntiva en su vida para tomar una decisión, cómo pudo entender que Dios conduce a sus hijos y nos conduce de una manera que la que nosotros mismos escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Quédense con nosotros en Vidas que Educan. Qué bueno, queridos amigos, que han decidido acompañarnos en Vidas que Educan. Les quiero presentar a nuestro invitado. Gracias por venir, Ricardo. Gracias, profe. Estamos contentos de conversar ahora. Qué bueno que podemos estar aquí hablando acerca no solamente de tus raíces, sino de tu formación y de tu legado. De Perú, Ricardo. Sí, así es, de Lima, la capital. Cuéntanos de tu familia. Es una familia que, bueno, yo conozco a varios miembros de la familia desde hace muchos años. Una familia con profundas raíces adventistas. Sí, mi familia tiene varias generaciones adventistas, muchos maestros, maestras dentro de la familia, tanto de mi papá como de mi mamá. Así que me encontré naciendo en una familia que tenía mucha influencia en la iglesia, ¿no? Dime, si tú miras hacia tus padres, bueno, tus padres tenían la misma fe. Si miras hacia tus abuelos también y tus bisabuelos. Hasta tatarabuelos. ¿De veras? Sí, así es. ¿De qué parte de Perú son? Por parte de mi mamá, de mis abuelos maternos y la familia, bisabuelos, son de la parte de la sierra, de la montaña, del departamento de Lima, del estado de Lima, digamos. Muy bien. Así. Y de parte de mi papá vienen de un grupo de misioneros y también dedicados al colportaje del norte del país. Del norte del país. ¿Y alguna vez te contaron cómo es que llegó la fe en la segunda venida de Cristo o la fe en aceptar a Cristo como Salvador? ¿Cómo llegó a tu casa, a tu familia, a tus antepasados? Lo poco que sé es que el mensaje de adventista llegó a través del altiplano, entró a través de la parte del sur del país, de la sierra del país, y ahí es cómo es que llega luego a esa parte de la montaña donde vivía mi familia. Y entonces los primeros familiares que tengo, que fueron adventistas, decidieron ser maestros. Dentro de ellos mi abuelo también. ¿Y tus papás? ¿Qué orientación vocacional tenían? Mi mamá fue muy dedicada a la música. ¿Ah, sí? Quiso hacer enfermería en un momento, pero llegó, creo que el momento en que cuando pues trató de avanzar y empezó a ver todo lo que era sangre, ya decidió mejor dejarlo. Está mejor la música. Sí, dijo mejor la música, así que se dedicó ella a la enseñanza de la música. Muy bien. Y luego mi papá siempre quiso ser médico. Él desde muy pequeño vio una película donde iban misioneros por las lanchas claro, del Amazonas, entonces él se ilusionó con eso y ese fue su sueño y persiguió su sueño hasta lograrlo, ¿no? Mira, así que médico y maestra de música. Sí. ¿Y en qué lugar creciste? ¿En qué lugar del Perú? ¿En la capital? ¿O creciste en la montaña de donde eran tus padres, tus antepasados?
Principalmente crecí en la capital. Ujú. Ahí es donde mis abuelos radicaban por parte de mi mamá. Ok. Pero sí pasé varios años en la ciudad de Iquitos, que está en Ajá. el Amazonas, en la Sí. selva, porque mi padre fue llamado a ser misionero allá, entonces viví algunos años ahí. Y luego otros años mi papá fue a hacer la especialidad en Brasil, así que pasé 2 años en Río de Janeiro viviendo ahí. Sí. Así que tuve oportunidad de niño de De viajar, moverte de en diferentes moverme. lugares. Y a mi papá le encantaba viajar, así ¿Ah, que sí? él en vacaciones agarraba un carro grande, un Chevrolet de esos gigantes de Sí. antes, y viajaba desde Lima hasta Santiago de Chile, y de Santiago de Chile cruzaba a Buenos Aires, Mira. y de Buenos Aires íbamos a Río de Janeiro. Así que eran viajes de 7 días, Sí. y donde tuve oportunidad de conocer muchas partes de Sudamérica. ¿Cuántos miembros de tu familia, cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 6 hermanos. Y tú eres Yo soy el segundo. el segundo. Ujú, sí. Ajá. ¿Tus hermanos se encausaron por el área de medicina o por qué otras áreas? Tengo mi hermana Nerita, que es médico Sí. también. Tengo mi hermana Danita, que estudió aquí también, que es de Ujú. terapia física. Sí. Tengo un hermano que es psicólogo. Tengo otra hermana que inició odontología, no pudo concluir, pero trabaja en el hospital adventista Claro. en Lima. ¿Y de pequeño sabías de México? De Montemorelos. pequeño, Sí, lo único que supe de México era mi tío Moisés, claro. a quien esperaba con muchas ansias que regresara, Sí. y que estaba estudiando en una universidad adventista en México. Eso es lo que sabía yo de niño. Mira, ¿y cuándo llegó a tu mente la idea de venir a México? Bueno, para serle sincero, nunca vino a mi mente. ¿Nunca? Nunca. ¿Te querías quedar en Perú? Yo quería quedarme en Perú, o tenía la posibilidad de viajar a Argentina a estudiar otra carrera. A estudiar otra carrera. Sí, no medicina. Oye, hablaste de tu papá, de su especialidad. ¿Qué especialidad tiene tu papá? Él hizo cirugía pediátrica y neonatología en el hospital Silvestre, nuestro hospital Claro, de la iglesia Brasil, en sí. Brasil. Ujú. ¿Y nunca tuviste el deseo de acompañarlo, de saber lo que él hacía o querer hacer lo que él hacía? Nunca vi la parte médica como mi sueño. No sé por qué, no puedo explicarlo, pero nunca lo vi como mi sueño. Mira qué interesante, ¿eh? Y finalmente optaste por una formación que tiene que ver directamente con el órgano más importante que tenemos, que es el corazón. Pero antes de llegar a eso, ¿tu educación básica lo hiciste en una escuela adventista? Sí, toda mi educación básica, Toda tu educación. primaria, secundaria, preparatoria, todo en nuestras entidades educativas. ¿Y nunca para asistir a un colegio con internado? ¿Siempre fue como No, estudiante nunca, externo? no. ¿A escuelas urbanas? Sí, mi papá sí fue de muy chiquito, fue a un internado. Él nos cuenta que se escapaba de la escuela y se iba a la playa porque vivía muy cerca de la playa. Entonces mis abuelos decidieron, no, te vas al internado, al colegio Unión, ¿verdad? En aquel entonces. Claro. Y desde los 11 años estuvo ahí. Y como no lo aceptaban en el internado porque era chico, una familia lo acogió como hijo hasta que tuvo la edad de entrar en el internado. Pues, queridos amigos, así son las vidas que educan. De alguna forma Dios nos comienza a conducir. Quédense, vamos a ver cómo Dios condujo a Ricardo. ¿Te gustaría trabajar activamente en la misión de la Iglesia Adventista y ser pastor? En la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres dedicarte al ministerio pastoral, a predicar mensajes de esperanza y salvación, o a conducir a otros en su estudio y comprensión de la Biblia, licenciatura en Teología, para los que quieren que todos tengan esperanza. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx.
Qué bueno que permanecen con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta conversación con el doctor Ricardo Florian. Dios lo condujo de una manera muy especial. Llegó un momento en que tenías que tomar la decisión de la vocación de tu vida. Tú sabes, y ustedes, queridos amigos, saben que nuestra vida está hecha de decisiones. Cada decisión que tomamos es un ladrillo en la construcción de nuestro carácter. Pero hay 3 decisiones que son la columna vertebral de nuestra vida. Nuestra decisión por nuestro Salvador, la vocación y misión de nuestra vida y la decisión de la compañera o el compañero para el resto de nuestra vida en el cumplimiento de una misión. Y tú que ya habías aceptado a Cristo, Ricardo, ahora tenías que tomar una decisión con respecto de tu vocación, la misión de tu vida. ¿Qué tenías en mente cuando llegó ese momento? Yo ya tenía elegido, según yo, lo que iba a hacer, ¿no? ¿De veras? Primero de niño decía, voy a ser arquitecto y además voy a estudiar teología. Así que voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto y voy a ser pastor, decía. Para hacer muchas iglesias, diseñar sí, muchas iglesias. Pues, tenía el sueño de construir, fui influenciado en un momento en que se construía un hospital y me influenció mucho eso. Claro. Y luego fui influenciado también para entrar al aeromodelismo, entonces dije, no, mejor me gustan más construir los aviones, así que me fui por construir aviones. Esa era mi decisión final. ¿De veras? Sí, así es. Estamos hablando cuando estabas en los estudios de preparatoria. Yo tenía más o menos unos 15, 16 años. Mira, estabas en el momento crucial, ¿no? Cuando hay que tomar un camino en nuestra vocación. Y muy interesante los sueños que tenías, ¿no? En el diseño. Y entonces, ¿cómo vino un cambio tan brusco? Fue muy sutil, porque en varias de las decisiones que he tomado influenció mucho mi papá, pero no de una forma en que no, vas a estudiar esto. No. Él poco a poco, cuando vio que yo tenía edad para acompañarlo a las cirugías, pues me llevaba a las cirugías. Me interesaba porque me daba algo a cambio, ¿verdad? Entonces pues yo decía, bueno, esto funciona, ¿no? Es un buen negocio. Es un buen negocio. Entonces, pero llegó un momento en que yo tenía planificado viajar a Buenos Aires, ahí vivía el hermano de mi mamá, y ahí hay entrada libre a la universidad y había una facultad que enseñaba ingeniería en aeronáutica. Muy bien. Entonces, pero mi padre me dijo, mira, ¿por qué no das el examen a Montemorelos, a medicina? Me preguntó prácticamente. Yo le dije, no, medicina no va conmigo. Le digo, anda, dalo y pues, ¿qué pasa? No pasa nada si lo das, ¿no? Y ya si entras, pues si quieres irte a Buenos Aires, pues ve, no hay problema. Y me convenció. Entonces estudié, me preparé, di el examen. Y lo que yo no sabía es que mi tío Moisés ya tenía conversado aquí con el doctor Haulichek en ese tiempo. Sí, era el director, el doctor Haulichek. Y ya tenía prácticamente mi aceptación. Entonces pasé el examen, o por lo menos eso me dijeron. Sí, no, lo de haber pasado, claro. Y luego mi papá me dijo, mira, ya te aceptaron. Me dice, tengo la carta de aceptación, ya te aceptaron en la escuela de medicina, sí, pero yo voy a Buenos Aires. Sí, ¿para qué voy al norte? Yo voy para el sur, papá. Sí, así es. Y me dijo, mira, vamos a hacer algo. Si consigo tu pasaje y consigo que te acepten, aunque sea que llegues después de las clases, porque las clases estaban por empezar ya, te irías a estudiar medicina. Y entonces tuve que ponerme de rodillas. Claro. Y pedirle al Señor qué quiere que haga, ¿no? Y entonces ya yo vi la cosa seria, ¿no? Entonces era el momento de decidir lo que iba a hacer el resto de mi vida. Entonces yo lo puse en manos de Dios, dije, mira, si papá, le digo, si es que consigues el pasaje, si consigo la visa para irme a México, porque no era fácil en ese tiempo. Para nosotros peruanos en medio de terrorismo era complicado. Entonces, en una semana, profe, tuve visa, pasaje y estaba aceptado, aunque sea tarde, me aceptaban llegando una semana después a las clases. Oye, Ricardo, pues con toda claridad que Dios te respondió, ¿no? Pero me gustó mucho una frase y se las comparto, queridos amigos. Dijo el doctor Florian, cuando las cosas se pusieron serias, me puse de rodillas. ¿Qué les parece?
qué importante para la vida, ¿no? Sí. Y llegaste a México, a la Escuela de Medicina, digamos, era un nuevo escenario, no habías estado pensando en eso en los últimos meses ni años de tu vida. ¿Y cómo afrontaste las primeras clases, Ricardo? Lo que pasa es que caí sobre colchón de plumas. No, ¿por qué? Porque caí en casa de mi tío Walter y mi tía Anita, que Claro. ya acababan de llegar también, Sí. así que llegué a un ambiente familiar. Sí, Y entonces las clases realmente al inicio eran muy confusas, pero a la semana mis compañeros facilitaron mucho las cosas. Fue un grupo en que competíamos mucho entre nosotros y eso facilitó bastante que me adaptara rápidamente. y en términos de ambiente, el ambiente que vivías en Perú y el ambiente que ahora vives en otro país, ¿cómo te sentiste? Me sentí en casa. ¿Sí? Sí, me sentí en casa desde el inicio. Los maestros, los compañeros. Yo siento que fui bien recibido. Como le dije, caí en un colchón de plumas. Oye, o sea, y hablando de que caíste bien acá, a tu esposa, Marta, ujú, ¿le caíste bien luego también? pues parece que sí. ¿Qué estaba estudiando ella? Yo estaba estudiando químico Ajá. y yo estaba en quinto o cuarto año de la carrera y ella estaba también por terminar. Y nos conocimos. Ella dice que fue amor a primera vista. Así ¿Ah, que, sí? pues, ¿qué puedo decir yo, profe? Y para ti también fue amor a primera vista. Yo creo que también. Sí. Yo conozco a los papás de Marta de hace mucho tiempo también, fuimos compañeros en la escuela aquí y una familia también eminentemente misionera, ¿no? Ujú. Qué bueno que unieron tú y Marta sus talentos, ¿no? Así entonces continuaste con la carrera de medicina, terminaste y había que pensar en términos de una especialidad. Sí, correcto. Y entonces eso pues debe haber sido un momento también muy importante en tu vida. Pero regresaremos para que lo conozcan en unos momentos. No se vayan, seguiremos con el doctor Florian. ¿Estás convencido de que la enseñanza musical puede contribuir a mejorar la sociedad? En la Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si te gusta inspirar a otros por medio de la educación, la producción y ejecución musical, la interpretación de obras musicales, o proponer y dirigir actividades musicales, licenciatura en música con énfasis en enseñanza musical. Para los que buscan crear una nueva melodía en la sociedad. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx. Muchas gracias por acompañarnos. Continuaremos con la conversación con el doctor Florian. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de una especialidad médica, ¿ya Marta te acompañó en esa decisión? Sí, ya estábamos casados e incluso ya tenía 2 hijas. ¿Ah, sí? Sí, ya habían nacido las 2. Fue un momento difícil, fueron años complicados porque los hijos llegaban Claro. y había que seguir un camino y el camino era la especialización, de todas Sí. maneras. Entonces yo había pensado en rehabilitación, quería Ajá. ser médico rehabilitador, Claro. pero el Señor me dijo 2 veces que no. Di el Ajá. examen en Perú, ya estaba en Perú, habíamos Sí. regresado a Perú. Di el examen 2 veces y no pude agarrar plaza. Y la tercera vez que me dispuse a hacerlo, mi papá me dijo, ¿lo has pensado bien? Esto de los problemas cardíacos está tomando mucho auge aquí, la gente se muere del corazón, me dice, ¿por qué no haces cardiología? Puse cardiología y entré a la especialidad. Oye, qué importante rol jugó tu papá en tu Mucho. vida, ¿no? Mucho. Porque tú dices que no era alguien que se imponía, pero sí jugó un rol muy importante como tu consejero y asesor, ¿no? Sí, él tomó mucha relevancia para mí en varias decisiones. Incluso ya
no solamente soltero para mis estudios, sino ya casado. Claro. Varias veces tuve que hablar con él para escuchar a través de él lo que Dios tenía que decirme. Sí, sí, así son las vidas que educan, queridos amigos, una cadena de paternidad. Eso quiere decir que tienes una deuda con tus hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos ahora? Ya tengo 2 hijas, una tiene 24, la otra tiene 23. Ya están. ¿Y qué carreras, qué rumbo escogieron? Ambas estudiaron terapia física y rehabilitación. Mira, terapia física y rehabilitación. Van a ser rehabilitadoras. Van a ser rehabilitadoras. ¿Y cómo has visto el desarrollo de ellas en el escenario de la educación cristiana? Tampoco soy el estilo de papá de imponer. Ajá. Dejé que ellas escogieran Claro. su carrera. Obviamente hemos tratado con Marta de influenciarlas y poner sobre todo el trabajo en la misión. Sí. O sea, eso es lo fundamental. Claro. Yo creo que debe ser así. Por lo menos en mi familia así es. Nos enfocamos en la misión. Gracias a Dios. Veo los frutos en mis hijas porque ambas quieren trabajar para la misión, para cumplir la misión. Una de ellas, Gabriela, la menor, se está preparando, quiere hacer una especialidad, igual que Diana también, quieren las dos hacer una especialidad. Y Gaby tiene muy fijo en ir a Medio Oriente. Muy bien. Para estar algunos años ahí dentro de su profesión. Claro. Cumplir la misión allá. Cumplir la misión. Y Diana, ella quiere regresar a Perú, quiere vivir allá, pero me dice, yo tengo que buscar trabajar para la iglesia en el hospital. O sea, con un sentido de misión. Sí, con un sentido de misión. ¿Y cómo viste ese desafío para un profesor que ha sido profesor durante varios años aquí en nuestra carrera de medicina? ¿Cómo viste ese desafío de formar nuevas generaciones? ¿Cómo te sentiste en esa relación con los estudiantes, de formarlos para el servicio? Es un reto grande, pero creo que la clave, a medida que han pasado los años, era una experiencia nueva para mí. Uno no se da cuenta que es tutor o modela a la juventud hasta que no te dicen lo debes hacer. Claro, puedes llegar a ser un mentor de una nueva generación, ¿no? Sí, y uno no se da cuenta de eso hasta que creo que lo más importante es que seas congruente o que uno sea congruente en lo que dice y lo que hace. Claro. No necesita uno predicar o decirle a los chicos grandes cosas, solamente decir ven y ve cómo se hace o cómo deberías hacerlo o cómo creo que debes hacerlo. Claro. Congruente de lo que digo con lo que estoy haciendo. Entonces, para mis alumnos, el hecho de que puedan buscarme, consultarme en cualquier momento, el hecho de invitarlos a casa y que vean que es Ricardo su maestro, en la clase es uno, en la casa es el mismo y se comporta el mismo con su familia y con sus amigos. Creo que eso es importante, porque si ellos vieran que soy una cosa en uno y otra cosa en otro, como que hubiera confusión, ¿no? Claro. Tú estás hablando, Ricardo, que el modelaje es esencial en la formación de una nueva generación, ¿no? Así es. Más allá de lo que eres capaz de transmitirles en clase, porque hay que también tener un desarrollo profesional, pero el modelaje es fundamental. Sí, es fundamental. Aún hiciste una labor de modelaje en la formación de los menores, porque fuiste consejero del club de menores, del club de conquistadores que llamamos, ¿no? ¿Cómo te sentías en ese ambiente de formación de menores? Tú, un cardiólogo. Siempre me han gustado trabajar con los chicos de esa edad. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, desde que regresé a Perú ya como médico, era maestro de la clase juveniles. Hasta ahora sigo siendo maestro de esa clase especial entre 13, 14, 15 años. Me parece una edad fantástica para trabajar. Sí. Justamente el modelaje se da muy bien ahí en esa edad, porque ellos buscan qué modelo seguir, ¿no? Y entonces, por otra parte, mi familia trabajó con los conquistadores muchos años, mucho tiempo.
me modelaron para ese trabajo también. Claro. Y creo que para mí ha sido una satisfacción poder trabajar. Además que Martita ha sido siempre mi ayuda en todo y, Claro. y sin ella hubiera sido mucho más difícil y complicado. Pero ella suplió esa necesidad que como cardiólogo a veces no podía estar, ella estaba. Así es. Y dime muy brevemente, Ricardo, hacia el futuro, ¿cuál consideras que es el mayor desafío en traspasar un legado a una nueva generación? Es que las generaciones ahora son muy diferentes a las que tenemos. Creo que lo más complicado de transmitir, creo que lo más complicado es captar la atención de esos chicos. Eso me parece lo más complicado ahorita, porque hay mucho que los distrae. Muchas distracciones. Muchas distracciones. Y tenemos que buscar la forma adecuada de captar la atención de ellos. Para que ellos se concentren en su formación y también encuentren la misión de sus vidas, ¿no? Así es. Que se pueden encontrar de muchas maneras, a lo mejor algunos la tienen desde pequeño ya muy fija, otros como tú que llega un momento crucial en la vida, ¿no? Uh-huh. Así es. Y para esos momentos hace falta tener a un mentor, a una persona que los pueda guiar. Gracias, Ricardo. Mira, aquí en nuestro programa Vidas que Educan, yo acostumbro hacerle 10 preguntas a nuestros invitados. Te voy a hacer 10 preguntas para que me las contestes así rápido. Dios, ¿primero, segundo o tercero? Primero. Título de un buen libro. El camino a Cristo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Paciencia. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Te amo. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Alumno. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál fue? Fisiopatología. ¿Y la que no te gustó? ¿Que no fue tu favorita? Bioquímica. ¿Qué prefieres, letras o números? Números. ¿Qué crees, dime en una palabra, una frase, que es lo más importante para enseñarle a otros? Misericordia, empatía. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta enriquecedora entrevista. Qué vida la del doctor Ricardo Florián, eminente cardiólogo, un médico que se preocupa no solamente por atender los aspectos físicos de su paciente, sino su desarrollo integral. Además, un maestro, un mentor, un conductor de menores, realmente uno de los grandes ejemplos en la vida para vidas que educan. Hay una frase del doctor Florián que quedó muy fija en mi mente. Cuando las cosas se pusieron serias, entonces caí sobre mis rodillas. ¡Qué buen ejemplo! Les recuerdo enviar sus comentarios a la dirección de correo que aparece en su pantalla y recuerden, las vidas que educan se proyectan a la eternidad.